tal? Mi nombre es Carlos Orlando López Mendoza y te voy a estar acompañando en esta materia de Matemáticas 4. En este video se van a explicar varios temas, entre los cuales se encuentran lo que son la relación y la función, ya que estos términos son conceptos muy importantes en el mundo de las matemáticas y sobre todo en el precálculo. También vamos a hablar de las formas de verbales para expresar una función, así como la forma tabular, la forma gráfica, binomial. Vamos a ver también las funciones especiales, constantes, el valor absoluto, racionales. Por último, vamos a analizar las transformaciones de gráficas de funciones de manera vertical y horizontal. Vamos a iniciar analizando a detalle estos dos puntos, los cuales son relación y función, ya que es la base para poder trabajar con esta asignatura de Mate 4. En cada uno de los elementos, tanto en la relación como en la función, se muestra una imagen. En cada imagen se encuentran dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, y es necesario entender en sí qué es un conjunto. Es por eso que aquí estoy describiendo la definición de un conjunto, la cual dice que es una colección de elementos con características similares. En la primera imagen tenemos un conjunto A que contiene elementos 1, 5 y 7. Y después tenemos un conjunto B con solamente dos elementos, 4 y 8. Del otro lado, en la siguiente imagen tenemos dos conjuntos A y B. En el conjunto A tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 como elementos. Y en el conjunto B tenemos 1, 4, 9, 16 y 25. Muy bien, como ya lo mencioné, es indispensable poder diferenciar cuándo es una relación y cuándo es una función. En ambos casos, se trabaja con conjuntos, que como ya se dijo aquí en la definición, es una colección de elementos con características similares. Aquí está la definición de la relación y la función. Es muy indispensable comprender bien esta diferencia porque son datos que se necesitan más adelante. La relación es una regla de correspondencia, en pocas palabras, una relación entre elementos de dos conjuntos. No tiene nada en común, simplemente es una relación. Por eso aquí, en la imagen de la relación, tengo el conjunto A con el conjunto B. Y el elemento 1 del conjunto A se relaciona con el elemento 4 del B y con el 8 también. El 5 se relaciona con el 8 y con el 7. Como conclusión, se puede decir que un elemento del conjunto A se relaciona con los dos elementos del conjunto B. Entonces a eso se refiere con una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Por su parte, la función dice que es una relación entre los elementos de dos conjuntos. Ojo aquí, porque aquí viene la diferencia, donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo uno de los elementos del segundo conjunto. Como se puede visualizar en la imagen, el conjunto A tiene el elemento 1, el cual se relaciona con el elemento 1 del conjunto B. Al igual, el elemento 2 del conjunto A se relaciona con el elemento 4 del conjunto B. El elemento 3 con el 9, el 4 con el 16 y el 5 con el 25. Entonces la diferencia es esa, que cuando yo trabajo con una función es porque un elemento del conjunto A se relaciona solamente con uno del conjunto B. Acá en la relación no se cumple con esa característica, ya que el elemento 1 del conjunto A se relaciona con dos elementos del conjunto B, y ya con eso se rompe la condición de que no es función, es una simple relación. Entonces, cuando yo tengo un solo elemento, un elemento que se conecta con un solo elemento del conjunto B, es donde se genera una función. Es la gran diferencia. Una vez explicado esto, vamos a analizar dos definiciones, dominio y codominio.
el dominio es el elemento, son los elementos que se van a asociar con el otro conjunto. ¿Sale? Por su parte, el codominio es el conjunto de elementos que son el resultado de la asociación del dominio. En otras palabras, el dominio va a ser el conjunto A de ambas imágenes, tanto de la relación como la función, ya que el conjunto A, los elementos del conjunto A son los que se van a relacionar o asociar con el conjunto B. Por su parte, el conjunto B de ambas imágenes serían el codominio, ya que estos elementos son el conjunto a los cuales se van a relacionar los elementos del conjunto A. Quedando de esta manera, el conjunto A sería un dominio al igual que este conjunto A. ¿Por qué? Porque sus elementos son los que se relacionan o se asocian con el codominio. Por su parte, los codominios de esta imagen y de esta otra son el conjunto de elementos que se representan como el resultado de la asociación. Entonces, el codominio, en pocas palabras, son los asociados, el resultado de las asociaciones, ¿sale? Y los dominios son los elementos que se van a relacionar o que se van a asociar. Entonces, al conjunto A se le puede conocer como dominio y al conjunto B como codominio. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones y relaciones. Tenemos una primera imagen, tenemos un conjunto A con un conjunto B, aunque no están representados con letra, pero el primer conjunto lo voy a representar con A porque sus elementos se van a asociar con los del B. Entonces el 2 se relaciona con el 4, el 3 con el 9, el 4 con el 16 y el 5 con el 25. Los elementos del conjunto A se relacionan con uno y solo uno, o con un o solo un elemento del conjunto B. Por lo tanto, esto sería una función. Cumple con la condición de la función. Vamos a ver un segundo ejemplo. Los elementos del conjunto A se relacionan con los elementos del conjunto B. Pero aquí hay un detalle. El elemento 2 del conjunto A se relaciona con el elemento 9 y con el elemento 3 del conjunto B. Y la condición para que sea una función me dice que solo se tiene que relacionar de 1 a 1. Por lo tanto, esa ya sería una relación. Un tercer ejemplo. Tenemos 3 elementos del conjunto A que se relacionan a un solo elemento del conjunto B. Ojo aquí, el 2 se relaciona al 10, el 4 también al 10 y el 5 también al 10. A pesar de que son 3 elementos del conjunto A que se relacionan al mismo elemento del conjunto B, esto cumple con las condiciones de una función, ya que se están relacionando de 1 a 1. O sea que sí puedo tener varios elementos del dominio conectados a un solo elemento del codominio, más no se podría al revés, porque al final de cuentas se está cumpliendo la condición de 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. A diferencia del segundo ejemplo, de que el 2 se relacionaba con el 9 y a la vez con el 3, ya era de 1 a 2. Ahí ya se rompe la condición. Por último vamos a ver un cuarto ejemplo. Tengo un 4 que se relaciona un 4 del dominio que se relaciona a 3 elementos del codominio. Aquí ya no cumple la condición, sería una relación, porque un elemento se conecta a más de uno del codominio. Esa es la gran diferencia entre una relación y una función. ¿Y por qué se explica esto? Porque para efectos de esta asignatura de matemáticas 4 vamos a trabajar con funciones, y las funciones pues tienen mucha importancia, ya que es una relación entre los elementos de dos conjuntos, como se acaba de explicar, y al momento que empezamos a graficar o a tabular, esta información va a ser muy indispensable. Muy bien, estas formas de representar estos 4 ejemplos se realizaron a través de diagramas, ¿sale? O sea, con imágenes en forma de óvalos que representaban conjuntos o lo que eran dominios y codominios. A esto se le llama diagramas. Pero también existen otras formas para representar funciones y relaciones. Existe la forma verbal, algebraica, tabular y gráfica, la forma gráfica, ¿sale? Son los que vamos a analizar a continuación.
Iniciamos con la forma verbal, y lo cual me dice que aquí me están mostrando un ejemplo. Dice: el tiempo de cocción de un pavo de 2 kilogramos es de 3 horas, y por cada kilogramo que aumenta su peso, la cocción debe aumentar a media hora. Entonces este sí es una función, pero está escrita en forma verbal. La forma tabular sería la siguiente: tengo una tabla en la cual yo tengo el peso inicial son 2 kilos y el tiempo en horas son 3. Estos datos los estoy obteniendo de la forma verbal. Prácticamente sería la misma representación, o la misma información, pero representada de diferente manera. ¿Vale? Aquí me dice que 2 kilos en 3 horas. Quizá 2 kilos en 3 horas. Me dice que el peso del pavo va a aumentar cada media hora. Entonces lo que va a aumentar de peso es 1 kilo. Por lo tanto, si en 3 horas pesa 2 kilos, en 3 horas y media va a pesar 3 kilos, porque aumenta cada media hora. En 4 horas, 4 kilos. En 4.5 horas, 5 kilos. En 5 horas, 6 kilos. Entonces, esto es una relación, perdón, eso es una función. Y es una manera diferente también de representarla. Entendemos la forma gráfica. Muy bien, entonces, en conclusión, la forma verbal es el enunciado del problema en palabras, como se está explicando aquí. La forma tabular es el diseño de la tabla para generar coordenadas. Y en la asignatura de Matemáticas 3 se explicó o se vieron temas referentes al plano cartesiano, donde se explicaba y se enseñaba a tabular para generar coordenadas y graficarlas en un plano cartesiano. Entonces, cada uno de estos valores sería un conjunto de pares ordenados, en pocas palabras, coordenadas. Entonces, la forma tabular me sirve para generar las coordenadas y poder graficar. Una vez que ya tengo mi tabla, se puede generar esta gráfica. Esta gráfica sale de los valores de la forma tabular. Como repito, esto ya se vio en Matemáticas 3. Hay una cuarta forma, que es la algebraica. Esta consiste en transformar la forma verbal a una ecuación. Aquí se muestra un ejemplo, una ecuación que es x menos 2 al cuadrado igual a 3y. Recordemos que una ecuación es el conjunto de una expresión algebraica que está igualada a algo. En este caso, esta expresión algebraica, que es x menos 9 al cuadrado, está igualada a otra expresión algebraica, que es 3y. Esto ya se vio desde primero en Matemáticas 1, se retomó en Matemáticas 2, se volvió a ver en Matemáticas 3 y aquí se vuelve a analizar. Entonces, recordando que una ecuación es la igualación de dos expresiones algebraicas. Muy bien. La forma tabular se usa para representar mediante una tabla, como ya se vio anteriormente, la correspondencia entre los valores de los conjuntos. Tenemos dos tipos de variables, la independiente y la dependiente. La independiente es x y la dependiente es y. ¿Por qué dependiente es y? Porque y va a depender del valor de x para obtener su nuevo valor. Aquí viene una ecuación ya despejada. Y es igual a x menos 9 al cuadrado sobre 3. El valor que se le asigne aquí a x va a alterar el resultado final de y. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Cuando yo tengo, o cuando se tiene más bien y igual a algo, puedo sustituir la y por esta simbología f y entre paréntesis x. Esto salía de la siguiente manera: f de x. Entonces, de tener y es igual a x menos 9 al cuadrado sobre 3, se transformaría a f de x es igual a x menos 9 al cuadrado sobre 3. ¿Y por qué se cambió y por f de x? Porque, como se explicó aquí en las variables dependientes e independientes, y va a depender de x. Entonces, cuando tengo f de x, hablo de una dependencia de x, y ese va a ser el nuevo valor de y. Y se está agregando una tabla, una tabulación, donde
se están generando datos. Dependiendo del valor de x, que en este caso es 6, se genera el valor de y, que es 3. Si x es 7, el valor de y va a ser 1.3. Por eso es valor independiente, valor dependiente. En este caso el 6 es el valor independiente porque no depende de nadie en él, pero el 3 es dependiente porque va a depender de x. Lo vamos a ver a través de un ejemplo. Se sustituye el valor de x por 6 en la ecuación que se colocó aquí, x menos 9 al cuadrado sobre 3, nos queda de la siguiente manera: dependencia de 6, o sea f de x, es igual a, y en vez de x ya coloqué el 6, y lo estoy sustituyendo, 6 menos 9 al cuadrado y entre 3. Y lo resuelvo paso a paso, sería 6 menos 9 me queda menos 3. Eso me hace falta elevarlo al cuadrado y por último dividir entre 3. Resuelvo la operación, menos 9 al cuadrado me daría 9, menos por menos da más, 3 por 3 da 9. Entonces por último obtengo el valor de y como 9 entre 3 va a ser igual a 3. Es por eso que si el valor de x es 6, y va a ser 3. O sea que el valor de y va a depender del valor que se asigne a x. El valor de 7 en x me arroja un 1.3 de y. ¿Por qué? Por lo mismo que se acaba de hacer aquí. Sustituir el valor de x en la ecuación original y ya eso me va a generar un nuevo valor para y. Una vez que ya tengo la población, ya puedo graficar. Recordemos que los datos de una tabla se pueden convertir en un par ordenado de datos, los cuales se transforman en coordenadas. Por ejemplo, la coordenada 6,3, la gráfica aparece aquí, nos está indicando el punto rojo. Aquí estoy graficando en un plano cartesiano. La coordenada 7,1.3, de allí, 80,0.3, 9,0, 10,0.3, 11,1.3 y 12,3. Entonces la ventaja de la forma tabular es que me permite a mí ya graficar. Ok, ahora vamos a analizar algunos detalles o características de la forma gráfica, el método de representación gráfica, la cual me permite a mí saber si estoy trabajando con funciones o con relaciones. Para esto existe una prueba que se llama prueba de la recta vertical, la cual determina si una gráfica es o no es una función. Es indispensable que las ecuaciones con las que se trabaje en esta asignatura sean funciones, que tengan una dependencia y una relación entre conjuntos. Si no, pues estaría hablando de una simple relación. Entonces, la prueba de recta vertical consiste en trazar una recta vertical, o sea, de arriba a abajo, y si esta corta solo una vez la gráfica, entonces se trata de una función. Aquí se tienen tres ejemplos con imágenes de planos cartesianos, los cuales incluyen gráficas. En el primer ejemplo tenemos una gráfica y las líneas punteadas viene siendo la prueba de la recta vertical. Se traza una recta de manera vertical y cumple con la condición porque ya nada más toca a la gráfica en un solo punto, que sería aquí. Entonces esta sí cumple con una función. Nos vamos al ejemplo número 2 y ya tenemos una gráfica en forma de un óvalo. Si trazamos la recta vertical, esa recta vertical va a tocar en dos puntos al óvalo, o a la gráfica pues. Entonces ahí ya no cumpliría con la condición, porque ya está tocando más de un punto y tiene que ser solo uno para que sea función. En el ejemplo número 3 igual tenemos una curva que se extiende hacia arriba y hacia la derecha. Si yo trazo una recta vertical, solo va a tocar un solo punto de la gráfica, por lo tanto sí es una función. Es una manera rápida de comprobar si estoy trabajando con funciones o con relaciones. Vamos a trabajar con los tipos de funciones y iniciamos con la polinomial.
Esta función describe modelos los cuales se representan a través de relaciones entre dos variables por medio de un polinomio. Recordemos que un polinomio es el conjunto de expresiones algebraicas con una relación entre sí. Eso se vio desde Matemáticas 1. Aquí viene una definición de polinomio. Es una expresión de suma o resta de términos algebraicos, que es lo mismo que les acabo de explicar. Una función polinomial consta de 4 elementos: del término inicial, del coeficiente principal, del grado y del término constante. El término inicial viene siendo la primera expresión algebraica con la que inicia el polinomio. Recordemos que un polinomio está compuesto de uno o más monomios. Si es una sola expresión algebraica sería un monomio, si son dos sería un binomio, si fueran tres expresiones algebraicas ya sería un trinomio, si son 4 más ya puedo hablar de polinomios, pero aún así, aunque yo tenga un monomio, lo puedo clasificar también como polinomio. Igual esto ya se vio desde Mate 1. El coeficiente principal viene siendo la potencia más alta de una variable. El grado viene siendo el número que acompaña al término de mayor exponente, o sea, la potencia. El término constante hace referencia al término que no posee variable, o sea, que no tiene letra, es el puro número. Aquí se muestra un ejemplo. Tenemos un polinomio de 4 elementos, de los cuales 3 son expresiones algebraicas y una constante. Mi primera expresión algebraica es 4x al cubo. La segunda expresión algebraica es 6x al cuadrado y la tercera es menos 7x. El 8 no cuenta como expresión algebraica ya que es una constante al no tener letra. Entonces, el coeficiente principal, bueno, vamos a iniciar primero con el término inicial. El término inicial, como dice la definición, es la primera expresión algebraica con la que inicia el polinomio. El 4x al cubo es con lo que inicia el polinomio. Entonces sería el término inicial, todo ese término. Ahora sí, vamos a buscar el coeficiente principal. Para eso vamos a buscar el mayor exponente o potencia de las variables que lo componen. Este polinomio consta de x cúbica, x cuadrada y x lineal. El coeficiente principal se va a tomar de la x que tenga como potencia el número más alto. Entonces tengo x cúbica, x cuadrada y x a la 1, por lo tanto la x cúbica sería la principal y el 4 que lo acompaña sería el coeficiente, como se muestra en la imagen. El grado es el número que acompaña el término de mayor exponente, o sea, en pocas palabras, el exponente o la potencia más grande, ese va a ser el grado. Tengo potencia 3, 2 y 1, quiere decir que la potencia 3 sería el grado de este polinomio. Y el término constante sería el 8, que aparece en color azul, ya que es un número que no posee variable, o sea que no posee una letra, es un simple número y se le cataloga como constante. Y abajo tenemos algunos ejemplos, tenemos 3 funciones, vamos a clasificarlos a través de su grado, coeficiente principal y término constante. En el primer ejemplo tenemos f de x es igual a 5x sexta menos 8x cúbica más 14. El grado de esta función sería 6, ya que es la potencia más grande. El coeficiente principal sería 5 porque es el coeficiente que acompaña a la potencia más alta, a la variable con potencia más alta. El término constante sería el 14, ya que es el número que no tiene una letra. Ok, vamos con el segundo ejemplo. Tenemos f de x igual a x al cuadrado más 6. Obviamente la x es la única variable que tengo y tiene potencia 2, por lo tanto esta sería de grado 2. El coeficiente principal sería 1, que tengo una x nada más, una x al cuadrado. El término constante sería 6. Tercer y último ejemplo, f de x igual a 7x cuarta más 5x cúbica menos 9x cuadrada. La potencia más alta es 4, por lo tanto el coeficiente que le corresponde o que acompaña a esa variable es 7. Y en este ejemplo no tengo término constante, o sea, no tengo números, en todos hay letras.
Muy bien, ahora vamos a continuar con las funciones especiales. Estas se clasifican en tres tipos: función constante, función de valor absoluto y función racional. Las constantes se pueden identificar porque es una función que está igualada a un número, como en el ejemplo que se muestra aquí, f de x igual a menos 3. Una función constante no depende de ninguna variable, ya que es un simple número. El valor absoluto, por su parte, tiene como característica dos como líneas verticales al inicio y al final de una expresión. Eso quiere decir valor absoluto, y recordemos que el valor absoluto es una distancia. Por lo tanto, si yo mido hacia los números negativos o hacia los números positivos, al final de cuentas va a ser una distancia. O sea que si yo tengo el valor absoluto de 5, el resultado va a ser 5. Si yo tengo el valor absoluto de menos 5, el resultado va a ser 5. ¿Por qué? Porque si mido de 0 a menos 5, es como dar 5 saltos o 5 pasos. Igual, si mido de 0 hacia 5 positivo, es igual como dar 5 pasos. Entonces, recordemos que el valor absoluto es una medida, y al ser una medida no importa si mido hacia la izquierda o hacia la derecha, o sea, hacia la parte positiva o hacia la parte negativa de una recta numérica. En pocas palabras, el valor absoluto siempre va a convertir el valor final a una medida. Si es negativo, lo va a hacer positivo, y si es positivo, seguirá siendo positivo, porque al final de cuentas es una medida, no un valor. Y la tercera forma, la racional, se caracteriza porque tengo funciones en forma de división, donde se incluye un dividendo y un divisor, como se muestra en la imagen. F de x igual a 4x más 2 entre x menos 1. Esa sería una función racional. Todas aquellas funciones que incluyan una división se catalogan como racionales. Las funciones constantes tienen como característica que la gráfica está definida por una recta horizontal sobre el eje de las x. Aquí viene una definición que dice: está definida por una constante f de x, o sea, la constante se representa con la letra c, en donde c es el número cualquiera. Para el ejemplo que yo mostré arriba, c valdría menos 3. Y este tipo de ecuaciones, o de funciones, no obedecen a ninguna ecuación. Su gráfica es una recta horizontal paralela al eje de las x, como se muestra en la imagen. Siempre me va a quedar una recta horizontal. Es así como yo puedo reconocer a simple vista una función constante. El valor absoluto, por su parte, siempre me va a generar una v en forma de gráfica, ya que como se dijo anteriormente, el valor absoluto es una medida, y al momento de graficar, sin importar la función, se va a generar dos rectas inclinadas que se intersectan en un punto sobre el eje de las x, formando una v. Entonces es una manera sencilla de reconocer que yo tengo una función de valor absoluto. Por su parte, las funciones racionales son las más complejas, ya que estas no se unen. Hay un punto en el plano cartesiano, o más bien hay dos puntos en el plano cartesiano que generan unas líneas punteadas llamadas asíntotas, que se van a ver más adelante, en las cuales me indican por qué puntos del plano cartesiano no pasa la función o la gráfica de la función. Entonces, en la imagen se muestran dos curvas, una que tiende hacia arriba y otra hacia abajo, y esas jamás se van a juntar, y tampoco van a tocar las líneas punteadas que aparecen ahí en la imagen. Se van a acercar cada vez más, pero jamás se van a tocar. Entonces es una característica o una forma rápida de reconocer una función racional. Esas tres tipos de funciones tienen gráficas de diferentes formas que se pueden representar de diferente manera, entre las cuales existen las explícitas, implícitas, continuas, discontinuas, escalonadas, crecientes y decrecientes. Las funciones explícitas son aquellas donde la variable dependiente está despejada,
Al decir despejada es que ya la variable está sola. Eso ya se explicó desde Mate 1 también, cuando es una ecuación despejada y cuando no. En ese caso ya está despejada la variable y, porque ya está sola. Y es igual a f de x sería un ejemplo. Un segundo ejemplo sería y igual a x menos 2 sobre 4. La variable y ya se encuentra despejada. También tenemos funciones implícitas. Estas son todo lo contrario a las explícitas, ya que aquí no se encuentra ningún despeje. Por ejemplo, tenemos x menos 4 y igual a 2. Esto, x menos 4 igual a 2, sería lo mismo a y igual a x menos 2 sobre 4, pero con la variable y despejada. A eso me refiero cuando digo despejada y no despejada. Entonces las implícitas es una ecuación, las explícitas ya está la variable despejada. Las continuas son aquellas donde la gráfica no presenta ningún punto aislado, saltos o interrupciones, o sea, se genera la recta o curva en su momento. Discontinuas por su parte, sí, tienen todas las funciones racionales son discontinuas, con las que se vieron anteriormente, las que incluyen una división, para todos los valores de x que hacen 0 al denominador. Recordemos que en una división el denominador nunca tiene que valer 0, si no mandaría infinito o error. Aquí se está mostrando una imagen de una función continua. Como lo mencionaba, son curvas bien hechas que tienden a irse hacia arriba o hacia abajo, pero siempre son continuas. Por su parte, las discontinuas son aquellas que rompen la función, que no llevan una sola dirección. Claro ejemplo de eso son las funciones racionales. Tenemos también las escalonadas. Estas están definidas en trozos constantes de líneas horizontales que se ubican entre intervalos determinados, como se muestra en la imagen. Es como la simulación de una escalera. Eso va a depender del tipo de función. También tenemos la creciente, la que aumenta, dice que los valores de x aumentan de forma ordenada y progresiva. Lo mismo ocurre con los valores de y. O sea que la curva tiende a irse hasta el infinito positivo. Decreciente es lo contrario. La curva tiende a irse hasta el infinito negativo, ya que los valores de un intervalo determinado disminuyen, es decir, los valores de x bajan de manera ordenada y progresiva, lo mismo que para los valores de y. Creciente es que la función se tiende a ir al infinito positivo, y la decreciente es que la función se tiende a ir al infinito negativo. Vamos a ver el último tema, que son las transformaciones de funciones. Hay 4 transformaciones: subir, bajar, izquierda y derecha. Vamos a analizar las primeras dos. Subir consiste en, una función ya graficada, subirla y cambiarla de lugar en el mismo plano cartesiano, sin alterarle nada en la ecuación, simplemente su ubicación. En la imagen que se muestra tenemos en color azul la función original, que se representa a través de f de x igual a x cuadrada. La función que está en color rojo es la transformación que se realizó. Se subió 3 unidades, quedando de la manera g de x igual a x cuadrada más 3. El truco para subir una función transformada de manera en que se suba es agregándole una constante, y la constante se representa con una c. Aquí tengo la función original, f de x es igual a x al cubo, es un ejemplo. F de x es igual a x al cubo. Si yo quiero transformarla para que suba, le sumo a la función completa, le sumo una constante. Si yo quiero subirla a 2 unidades, la constante va a valer 2. Si yo quiero subirla 10 unidades, la constante va a valer 10. En este caso, para el ejemplo, suponiendo que se quiere subir 3 unidades, entonces c tiene que valer 3. Dando de la siguiente manera: g de x es igual a x cúbica más 3. Esta fórmula sería la representación de la que está en color rojo. Es un ejemplo, pues. Ok, y para bajar una función, transformarla de manera en que baje, sería completamente lo contrario. En vez de sumar, te restaría. Así, suponiendo que mi función es f de x igual a x cúbica y la quiero bajar 5 unidades, entonces le voy a restar la constante de 5.
tiene que valer 5, dándome que de x es igual a x cúbica menos 5. Y con eso va a bajar. Ahora vamos a analizar la transformación hacia la izquierda y hacia la derecha. En la imagen se visualiza en color azul la función original, que es x al cuadrado. Si yo lo quiero mover hacia la izquierda, le voy a agregar la constante, pero al valor de x, no a toda la ecuación, sino al valor de x. De tal manera que si la función original es x cúbica, tengo que agregarle la constante a la x, dándome x más c y todo eso al cubo. Yo quiero mover las 3 unidades hacia la izquierda, entonces se va a valer 3, dando la función final g de x igual a g de x es igual a x más 3 al cubo. Si yo quisiera que en vez de la izquierda subiera, sería x al cubo más 3, o sea, se agregaría la constante a la expresión completa. Si lo que quiero es mandarla hacia la izquierda, le agrego la constante al valor de la x, a la variable x. Por eso quedó dentro de los paréntesis, porque la x estaba elevando al cubo. Entonces si yo le sumo el más 3 a la x, me quedaría x más 3 al cubo. Lo quiero hacer hacia la derecha, es completamente lo mismo, nada más que en vez de sumar, de restar. Si mi función original es x al cubo y la quiero mover hacia la derecha 5 unidades, entonces a la variable x le voy a restar 5 unidades, quedando x menos 5 y todo eso al cubo.